Esto es Ándale, para que sepas, un programa feminista hecho para ti, mujer, que difunde derechos humanos, principalmente los sexuales y los reproductivos. Aquí podrás encontrar entrevistas y además información, reportajes y las opiniones de expertas y expertos. Todo sobre tus derechos sexuales y cómo exigirlos. Quédate con nosotras estos 30 minutos como cada lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Ale Bermúdez. Yo soy Estrella Mancillas. Y esto es Ándale, para que sepas. Hoy te platicaremos sobre el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, que se conmemora el 4 de abril. Este tema es sensible e importante para la población. Pero ya no te platicamos más, mis compañeras y una servidora. Te dejaremos a lo largo del programa toda la información. ¡Comenzamos! El mes de abril es conocido por su celebración a las infancias. En México, cada 30 de abril reconocemos la importancia de escuchar a la niñez y generar las políticas públicas necesarias para amparar frente a la ley a las niñas, niños y adolescentes, según sus especificaciones respecto a las personas adultas. En esta ocasión queremos hablarte de manera específica sobre el 4 de abril, que marca el Día Mundial de la Lucha en contra de la Explotación Sexual Infantil. La explotación sexual infantil es una forma de violencia y abuso de los derechos humanos en la que niñas, niños y adolescentes son obligadas y obligados a participar en actividades sexuales con personas adultas a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, protección, comida, entre otros. Muchas veces, estas actividades son organizadas por redes de delincuentes que operan a nivel internacional y rebasan los límites entre el Estado, el sector privado y las organizaciones criminales. La Declaración y Programa para la Acción del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes define la explotación sexual comercial infantil como una violación fundamental de los derechos del niño y de la niña. Comprende el abuso sexual por adultos y la remuneración en efectivo o en especie para la criatura o una tercera persona o personas. La niña o el niño es tratada o tratado como un objeto sexual y comercial. Es importante conocer las formas de violencia sexual contra las infancias para poder detectarlas, denunciarlas, prevenirlas y erradicarlas. Yo soy Azucena Barrón Colmenero. Seguimos. Hola, ¿qué tal? El 4 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Lucha en contra de la Explotación Sexual Infantil. Este fue declarado con el objetivo de hacer visible y buscar soluciones a la problemática que enfrenta la niñez en el mundo. La Declaración y Programa para la Acción del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes la define como una violación fundamental de los derechos de niños y niñas. Y es una forma de violencia y abuso en la que estas y estos son obligadas y obligados a participar en actividades sexuales con personas adultas a cambio de algún beneficio que puede ser dinero, protección, comida, etc. En México, según el INEGI, en 2019 había 3.3 millones de personas entre 5 y 17 años que eran obligadas a hacer trabajos que están prohibidos por la ley y que los exponen a abusos físicos, psicológicos y sexuales. También a la difusión de imágenes íntimas y pornografía infantil. Actualmente debe de haberse incrementado este número,
¿Por qué? Por la prevalencia de las redes sociales que son utilizadas por los delincuentes a nivel internacional. En Durango, una nota periodística de diciembre de 2024 advierte por parte de la Fiscalía sobre el reclutamiento de menores por criminales para la explotación sexual y laboral. No se dan datos, pero se menciona que esta actividad se realiza a través de redes sociales y videojuegos. En el mes de abril es el mes de niñas y niños y en él hay 3 fechas importantes para visibilizar la problemática que enfrenta este sector de la población. La que mencionamos del 4 de abril, pero además el 16 que invita a luchar contra la esclavitud infantil y el 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, agrego yo, y que es el más conocido y conmemorado. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Antes de continuar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores: Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas y Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango. Te recuerdo que este programa es grabado por alumnas y egresadas de este instituto. ¿Habías escuchado del abuso y la explotación sexual infantil en línea? En el siguiente video de la red podrás conocer más sobre ello y puntos interesantes que debemos tener en cuenta, ya que si bien el Internet ha traído muchos beneficios con la web, las redes sociales y el correo electrónico, entre otras opciones que nos da, también facilita los medios para aprovecharse de las personas y en especial de las niñas y los niños. Esta es la sección de Cultívate. Aprendamos juntas y juntos y estemos alerta, ya que la prevención es clave para mantenernos a salvo. El abuso sexual en línea se da cuando una persona adulta o con diferencia de edad significativa se aprovecha de personas menores de edad para obtener mensajes o imágenes íntimas, o cuando las contacta para involucrarlas en actividades sexuales. Si la persona adulta recibe algo a cambio, como dinero, se trata de explotación sexual. Tanto el abuso sexual como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes son delitos. No importa si la persona menor de edad dio su consentimiento o no. Algunas de las prácticas ligadas al abuso y la explotación sexual pueden darse por medio de Internet, mientras que, en otros casos, Internet es el medio por el cual las personas que explotan contactan a sus víctimas o incluso a sus clientes. Conozcamos ahora sobre cada una de ellas. Producción y distribución de material de abuso sexual infantil. Aunque en las noticias se habla de pornografía infantil, lo correcto es hablar de material de abuso sexual infantil. Las personas menores de edad no generan pornografía, sino que son víctimas de personas explotadoras que obtienen esas imágenes para beneficiarse. Este tipo de explotación puede darse mediante la compra de imágenes o videos, la transmisión de videos en vivo o el establecimiento de conversaciones sexuales mediante chats o videollamadas. Cuando se utilizan webcams, estas llamadas pueden ser grabadas para ser vendidas a otras personas. Explotación sexual de personas menores de edad en viajes y turismo. Esta se ha hecho común en el mundo. En estos casos, una persona explotadora o grupos dedicados a promover explotación sexual comercial asociada a viajes y turismo contactan a las víctimas por medio de redes sociales, páginas de internet o llamadas. Trata de personas. Esta actividad es llevada a cabo por grupos criminales organizados que muchas veces utilizan las TIC para captar a sus víctimas. Anuncios en redes sociales, páginas web y correos electrónicos son utilizados para promocionar actividades atractivas para jóvenes, como oportunidades laborales, de estudios, viajes o modelaje. De esta manera, engañan a las víctimas, a veces personas menores de edad, para luego retenerlas y someterlas contra su voluntad a actividades sexuales u otras formas de esclavitud. El uso generalizado de Internet ha hecho que los grupos criminales que se dedican a la explotación sexual tengan cada vez más alcance.
involucran a personas localizadas en distintos países, haciendo difícil su seguimiento y captura. Por eso, debemos estar alertas. Educar a las personas menores de edad en el uso seguro de las TIC y en la detección temprana de esta amenaza es clave para mantenerlas a salvo. La explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes es una forma de abuso sexual. Se considera una moderna forma de esclavitud y es una de las expresiones más graves de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es una realidad oculta que involucra a toda la sociedad y que, pese al desconocimiento que rodea el tema, genera preocupación a nivel mundial. Esta se define como aquella actividad en la cual un adulto utiliza a una persona menor de 18 años con propósitos sexuales a cambio de dinero o de algunos favores, tales como amparo o protección. Se diferencia de otros tipos de violencia sexual por dos elementos: el intercambio, ya sea de dinero, especies, drogas, protección o no agresión, aparente consentimiento del niño, niña o adolescente, amparado en la falsa idea de compensación que percibe la víctima, cuando lo que se produce en realidad es una explotación, dado el abuso de poder económico, cognitivo y psicosocial entre el explotador y su víctima. Mi nombre es Estrella Mancillas, continuamos. En el año 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNAM dieron a conocer 5 historias que fueron relatadas en el estudio Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México, en coordinación por Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, las cuales fueron realizadas en Tamaulipas, Baja California, Michoacán, Estado de México y Chiapas. Estas historias exponen las graves consecuencias de la violencia y del crimen organizado para las víctimas directas e indirectas en un contexto donde claramente la inseguridad creció de forma inexplicable a partir del año 2006. Estos estados ya mencionados de manera conjunta unen no solamente una ruta migratoria, sino también de dolor y violencia que va desde la frontera norte con Estados Unidos hasta la frontera sur con Guatemala. La investigadora Elisa Ortega señaló que la idea era hacer un diagnóstico que fuera especializado y puntual, con perspectiva de derechos humanos y también de género, sobre cómo está la situación en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que son víctimas del crimen organizado en nuestro país. La primera de estas 5 historias es la de Luisa, que no pudo vestirse de color negro en el funeral de su primo, ya que ese era el color de la ropa de quienes habían levantado y asesinado a su familiar. En muchos velorios en México, el cuerpo de la persona fallecida se vela por al menos 24 horas. A los familiares de Luisa les dijeron: antes de que baje el sol, se tienen que ir. Vivieron el duelo de color rosa y azul y tuvieron que velar a su familiar con la tapa cerrada por las malas condiciones en las que el difunto se encontraba. La historia de Laura narra que un grupo criminal se llevó a Leonel, su hermano adolescente, quienes después se comunicaron con la familia para pedirle 5 millones de pesos, así como propiedades. El mismo modus operandi de las personas que se habían llevado de la misma manera a su padre un año antes, por lo cual la familia se había quedado con deudas y sin posibilidad de pagarlas. A través de las historias de vida que se realizan, se trata de comprender la manera en que viven las niñas, los niños y los adolescentes en México y en otros estados, como ya lo mencionamos, tomando en cuenta diferentes circunstancias como la clase social, la edad, el género, que se cruzan con estos contextos de crimen organizado. Esta es tu sección Chúpate Esta y como cada semana realizamos preguntas a encuestar. La primera pregunta fue: ¿crees que la comercialización sexual infantil es un problema grave en nuestra sociedad? El 100% respondió que sí. Según cifras del Economista, en el primer semestre de 2023, más de la mitad, 56.3% de las 488 víctimas de trata registradas eran menores de edad. La segunda pregunta fue: ¿consideras que se deben implementar leyes más estrictas para combatir la comercialización sexual infantil?
El 100% respondió que sí. Mejorar las leyes para prevenir y combatir es de vital importancia, porque esto impacta directamente en los derechos, el bienestar y el futuro de los niños y niñas. La última pregunta fue: ¿estarías dispuesto o dispuesta a apoyar iniciativas que busquen proteger a los niños y niñas de la explotación sexual? Todos y todas respondieron que sí. Te voy a decir algunas organizaciones civiles que existen en México. Red por los Derechos de la Infancia en México. Monitorea la situación de los derechos de la infancia y aboga por políticas públicas. Save the Children México. Implementa programas de protección infantil, incluyendo la prevención de la violencia sexual. Aldeas Infantiles SOS México. Ofrece cuidado y protección a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. ECPAD México. Lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Estrella Mancillas. Continuamos. ¿Te gustaría encontrar una oportunidad de crecimiento que tenga un excelente ambiente académico, horarios accesibles y una colegiatura muy accesible? Y que encima de todo esté en el primer cuadro de la ciudad. ¡Ven! ¡Yo sé de ese lugar! Licenciatura en Derecho, Seguridad Pública y Comunicación Social. Ven a Ayuntamiento 618, donde encontrarás la puerta del éxito. ¡Inscríbete ya! Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y X como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en nuestro canal de YouTube Si hay mujeres en Durango. La Declaración y Programa para la Acción del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes fue un documento clave aprobado en 1996 en el marco del Primer Congreso Mundial contra este tipo de explotación, realizado en Estocolmo, Suecia. El Congreso reunió a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs, con el objetivo de abordar el grave problema que persiste en diversas partes del mundo. La declaración tiene como objetivo principal reconocer la explotación sexual comercial infantil como una violación grave de los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes. Subraya la necesidad de erradicar estas prácticas, protegiendo a la niñez, promoviendo la justicia y garantizando el acceso a recursos para la prevención y tratamiento de las víctimas. El programa de acción, por su parte, establece una serie de compromisos y medidas específicas que los gobiernos, organizaciones y la sociedad civil deben adoptar para prevenir y combatir la explotación sexual infantil. Entre las medidas más destacadas se incluyen prevención, desarrollar campañas de sensibilización, mejorar la educación y brindar soporte a las comunidades para prevenir la explotación sexual de la niñez. Protección, fortalecer los marcos legales y las políticas de protección infantil para asegurar que las niñas y los niños estén seguras y seguros y que puedan acceder a la justicia. Atención a las víctimas. Crear programas de apoyo psicológico, social y médico para las víctimas de explotación sexual. Cooperación internacional. Fomentar la colaboración entre países y organismos internacionales para intercambiar información, recursos y estrategias efectivas. Castigo a los responsables. Asegurar que los perpetradores sean procesados y castigados adecuadamente conforme a la ley. Este congreso marcó un hito importante en la lucha global contra la explotación sexual infantil, al poner el tema en la agenda internacional y establecer un enfoque integral para abordarlo. Yo soy Susana Barrón Colmenero. Seguimos. Llegamos a la sección de la entrevista y nos encontramos ahora con el coordinador del Centro de Salud Mental de la Facultad de Trabajo Social de la UGED. Bienvenido, Alfredo Arévalo Díaz. Gracias por la invitación, Diana. ¿Qué sería considerado un abuso sexual y cómo lleva eso a la explotación sexual? Ok, pues de la parte del abuso sexual, pues sería todo aquello que pasa sin tu consentimiento, ya sea desde tocarte,
una pierna, un hombro, besarte sin tu consentimiento, ya más grave pues tocar genitales. Aquí es importante que muchas veces el abuso puede presentarse o no, pero se trata igual. En ocasiones los pacientes olvidan la situación, se bloquea, es un mecanismo de defensa que actúa, pero la sensación está. Entonces, si la sensación está, el tratamiento se debe dar como si fuera abuso. Y la otra parte, pues es ahora sí que interviene en la parte económica, ¿no? O sea, si soy dependiente económico de quien me está abusando, sería explotación sexual. Puede ser desde un familiar, puede ser desde trata de blancas, puede ser desde prostitución, ¿no? Pero que entra el factor económico, ya estamos hablando de explotación sexual. Okay. ¿Y cómo podemos prevenir el abuso sexual en las infancias, que es el tema que estamos hablando hoy? Pues mucha comunicación, ¿no? Como padres, pues educar a los niños a enseñarles cuáles son sus partes íntimas, a que no tengan como extraños no tengan acceso a esas partes, que aprendan a decir que no, que aprendan a diferenciar las caricias sanas de las no sanas. O sea, por decir, un padre, una madre acaricia de manera cariñosa, ¿no? Pero otra persona puede no hacerlo así. Entonces, parte de la comunicación tiene que ser muy importante. También mantener esta comunicación abierta, que los niños te digan cómo se sienten. Normalmente les dicen que es un secreto, ¿no? Si alguien te dice que es un secreto, pues ya desde ahí tienes que comunicarlo. Entonces, como padres es educar esa parte. Así es, porque incluso dentro de las mismas familias hay caricias que pues no son correctas, aunque vengan de papá o de mamá. Y luego todas estas situaciones llevan también a, hablando de cuestiones mentales, pues situaciones que se deben atender. Y en ese sentido, ¿qué servicios ofrece el Centro de Salud Mental? Precisamente, a lo mejor también hablando de esta situación, que puedan atenderse. Pues el centro universitario atiende terapia familiar y terapia de pareja únicamente. En cuanto a terapia familiar, pues se trabaja comunicación, se trabaja límites, se trabaja en relación a esto, se podría trabajar la confianza, de que los hijos tengan confianza a los padres. En cuestión de pareja, pues también la comunicación, el hecho de que sean claros al hablar, que no generen tantas expectativas en la relación de pareja, porque muchas veces eso afecta. Y pues básicamente es eso. En la parte sistémica de la terapia, por decir, si vas tú y tu hija a terapia, los dos son como engranes, van a generar un movimiento. Entonces, muchas veces cuando va la familia, aunque se atienda solo a un miembro, va a haber repercusión en toda la familia. Entonces, hablando de esta situación, aunque se atienda a la familia y la familia aprenda a poner límites, la familia extensa va a aprender a respetar esos límites. Pues muchas gracias. El espacio es poco para lo mucho que hay que hablar del tema, así que cualquier duda o atención que requieran, pues ya saben, en el CEUSAM. De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del Fuero Común que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte de enero del año 2024, 474 niñas, niños y adolescentes en México han sido víctimas de tráfico de menores. En cuanto a su distribución geográfica, la mayor parte de estos casos se habían registrado en Sonora, siendo el 69.2% esta entidad, junto con Guanajuato el 6.3% y Chiapas el 3.4%, fueron los 3 estados en los que se observaron más casos de tráfico de niñas, niños y adolescentes.
En el Estado de México, el pasado febrero del año 2025, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, dio a conocer los ejes temáticos que propone sean incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y que son resultado de un ejercicio participativo con la niñez y adolescencia. Estas propuestas serán la base para elaborar el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El CIPINA establece políticas y programas para la niñez y adolescencia y vincula a los sectores gubernamentales para garantizar los derechos de niñas y niños. En Durango, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, trabaja en conjunto con CIPINA, que brinda atención a la niñez y adolescencia, así como una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango. Algunas de sus principales funciones son promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevenir y restituir las violaciones a sus derechos que hayan sido vulnerados y garantizar el interés superior. El trabajo y la explotación infantil son graves violaciones a los derechos de la infancia. Especialmente, la explotación sexual comercial infantil es un fenómeno multicausal que conjuga factores económicos, principalmente la pobreza, culturales, sociales y familiares. Son varios los factores que llevan a las infancias a que terminen siendo víctimas del comercio sexual. Otros agentes son la vulnerabilidad por desigualdad social y los problemas relacionados con deudas contraídas por tutores. Continúa siendo alguna de las causas, aunque no son las únicas. También hay situaciones en las que niños y niñas con engaños y bajo falsas promesas de empleo por dinero, son secuestradas, secuestrados por mafias que se dedican al tráfico sexual infantil. En otras ocasiones, la única forma de vida que han conocido se basa en el mundo de la prostitución, ya que la familia vive del mercado del sexo. Desafortunadamente, trabajar en este tipo de mercado forma parte de estrategias de sobrevivencia de las víctimas y sus familias. A esto se le suman las incompetencias parentales, los déficits alcanzados en el ámbito educacional, expectativas consumistas, migración, discriminación de género, problemáticas que afectan el ámbito familiar, como la violencia al interior de la misma, el abuso sexual, las modernas tecnologías, así como el maltrato. Otra fuente son las adicciones. En fin, esto es la suma de factores que conducen a las infancias a peligros inimaginables. Sin embargo, esto no tendría razón de ser si no existiera una creciente demanda por parte de un importante número de clientes. Si bien es cierto, gran parte de estos son locales. El problema se ve incrementado por la cantidad de turistas sexuales que, aprovechando su superioridad económica, anonimato e impunidad, buscan servicios sexuales en las infancias. En un intento de evitar esto, se promueve el uso de legislaciones de carácter extraterritorial, lo que permite a un gobierno procesar a personas por delito contra la infancia cometidos en cualquier lugar fuera de su país de origen. Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. La explotación sexual comercial infantil es una sombra oscura que amenaza a millones de niños y niñas en todo el mundo. Pero no todo está perdido. Juntos y juntas podemos iluminar el camino hacia un futuro mejor para ellos y ellas. Cada uno de nosotras y nosotros tiene un papel que desempeñar. Podemos apoyar a organizaciones que trabajan para proteger a los niños y niñas. Es importante también educar a las infancias, así como a todas y todos, sobre este importante tema. Nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. ¡Hasta la próxima!